Creo que estaba, diga. Creo que estaba. También y la calor, en el suelo, ahí en el carro. A ver, muchachos. Una de las partes importantes de todo técnico, toda persona que se vaya a dedicar para esto, así sea para su propio vehículo, es saber o conocer el buen uso del multímetro. Oye, anda, mídeme la batería del carro. Ya. Y que vengas, tú tengas 3 meses aquí y que me pongas el multímetro aquí en 200 voltios de corriente alterna. Se oye todo. Se ha pasado. Se ha pasado. Da ganas de coger el multímetro y tirarlo por allá. Número 1. Hay que saber diferenciar entre voltaje alterno y voltaje continuo. Y por último, los símbolos son hasta intuitivos. Los símbolos son intuitivos. ¿Por qué? Cuando tú ves una onda como esta, ¿tú qué deduces? Que eso varía. Una onda como esta, tú dices, esto varía, esto alterna. En cambio, cuando tú ves unas líneas como estas, que están bien definidas, tú dices, es lineal. La corriente o el voltaje en un vehículo, ¿es lineal o varía? Ese es corriente variable, ¿no? Es lineal. Lineal. ¿Por qué? ¿Por qué es lineal? Porque el vehículo trabaja en un rango de 12 a 14.5 voltios, pero de ese rango no tiene ni que disminuir ni subir. En cambio, la corriente alterna, nosotros la podemos mirar ahorita tiene 105, más tarde 120, Ese es el alterno. mañana 125. Ese de casa. Ese, sí, ¿De casa? ese es el alterno. Sí. Entonces tiende mucho a variar. Y si nosotros ponemos, ya deja la pelada. Ya, y si nosotros ponemos un osciloscopio y le tomamos las señales, nosotros vamos a ver que la corriente alterna va a generar estas ondas hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. En cambio, la corriente alterna va a generar estas ondas. En cambio, la corriente continua, si la vemos en un osciloscopio, Lineal. Segmentada. es lineal. Ese es de vehículo. ¿Por qué decimos que la corriente continua es lineal? Porque la corriente continua tiene bien definidos un positivo y un negativo. Los tiene bien definidos. Ponte acá atrás porque ya estás viendo, estás como... La corriente continua tiene bien definido un positivo y un negativo. Nunca van a traslaparse, nunca el negativo va a subir a donde está el positivo o viceversa, nunca. Por aquello que cuando nosotros conectamos una batería al revés, en el carro causas Ahí sí relaja más grande. atrocidades. Sí. Porque la corriente continua es definida, su polaridad, siempre. ¿Por qué le llamamos alterna a la otra? Le llamamos alterna porque si vemos, su línea empieza aquí, Varía. su línea empieza en negativo y después sube a positivo. De negativo a positivo, negativo a positivo. Y estos ciclos los hace 60 veces por segundo. 60 veces por segundo cambia de polaridad. Entonces, No es continuo esa vaina. no es continuo. No es continuo. La corriente alterna se llama así porque alterna su polaridad. La alterna de negativo a positivo. Positivo. Esa es la Y viceversa. ¿Ya? Pero ustedes me dirán, pero la corriente continua tiene fase y tiene neutro. Sí. Ya, la corriente alterna tiene fase y tiene neutro. Es verdad. Pero la fase es la llamada viva, Sí. la línea viva. En cambio, el neutro es aquel que cierra el circuito El retorno. o el retorno. Cierra el circuito o retorno. Aunque en realidad en la continua también se ejerce el retorno. Por aquello entonces, para diferenciar, se dice que en la alterna el neutro es aquel que cierra el circuito. Porque tú puedes tener la fase, que es la viva, pero si no tienes el neutro, no cierras el circuito. Ahora, aquí vale la redundancia algo, viendo otra vez la continua. ¿Ustedes de dónde creen que circula la corriente? Que si la corriente circula de positivo a negativo,
o circula en contrario, de negativo a positivo. Tengo entendido De que es de, positivo a negativo. de positivo a negativo. Todos alguna vez hemos respondido lo mismo y dicho lo mismo, pero en realidad no. No es así. En realidad no. Los electrones, que son esa fuerza que mueve las partículas de corriente, que son los que producen la corriente, en realidad se mueven de negativo a positivo. En realidad se mueven de negativo a positivo. ¿Por qué? En un vehículo más fallas te da las faltas a tierra que las faltas a positivo. Pero teóricamente y físicamente la corriente va de negativo a positivo. Pero para términos de estudio o términos de facilidad, siempre se trabaja como que el positivo fuera la circulación y no el negativo. Siempre se trabaja así. Oye, yo veía que pensé que el negativo era la entrada. Claro. Y negativo la salida. Sí, pero ha resultado que los electrones van siempre de negativo a positivo. Van así. Todo el mundo hace el diagnóstico primero en positivo. Sí, cuando se debe hacer en negativo. Debería ser. Y tiene la lógica, porque a veces lo que más problema es el negativo. Es el negativo, es el negativo. Siempre Sí. es negativo. Siempre es negativo, Sí. pero todo el mundo, a todos los ha tocado, que siempre buscamos el positivo. Ujú. Cuando las mayores fallas se dan en negativo. Entonces por eso se desconecta el negativo primero. Claro, por eso también es uno de los motivos que se desconecta el negativo. Porque una vez que desconectas el negativo, interrumpes la circulación. Todo. Dependiendo de siempre en el área que estés trabajando, necesitas ver lo que puede hacer. Exactamente, sí. Porque también hay otra lógica. Me gusta siempre desconectar siempre el positivo. Yo Por siempre razones, por si no obvio. También tengo el positivo, yo Sí, por muchas razones. Yo desconecto los dos. O los dos también puede ser también, Sí, sí. Yo pero desconecto lo que sí se debe respetar siempre es el orden de desconexión. Siempre es negativo. Siempre desconectas negativo negativo y primero. conecta el positivo. Siempre desconectas negativo primero, positivo segundo. Conexión. Y conexión a la inversa. A la inversa. Positivo primero, Y negativo. negativo después. Mejor es trabajar con la batería completamente desconectada. Desconectada, que exactamente. es más sano. Mejor. No te ocurre nada en ese caso. Ya. Porque a un conocido le pasó eso. Había desconectado el positivo de la batería ¿Ya? y el negativo lo había dejado conectado. ¿Y qué pasó? Y él entonces estaba con un ratchet, hizo contacto computadora del vehículo con el positivo de la batería. Hizo corto eso. Eso, pero eso le digo, siempre me gusta el positivo. Todo como dice el Pero hizo contacto fue positivo de la batería a negativo. con la carcasa de la computadora. Solo había desconectado positivo. Se lo hubiera desconectado positivo. Sí. ¿Y si hubiese desconectado el negativo? ¿Perdón? Si hubiese desconectado el negativo y el positivo ahí conectado. Ahí hubiese en cambio pasado- no, hubiese pasado no, eso. porque- Pero digo, todo tiene su pro y su contra, todo tiene su... Yo desconecto el negativo, ¿sabes por qué? Porque yo como sueldo escape, el escape es metal, Sí. entonces la carrocería va directamente a la batería, en cambio el positivo no, el positivo no va nada a lo que es metal. Ahora hay que conectar los dos bordes. Y sencillamente se Para de trata. contar. Bueno, en fin. Entonces, una vez que ya sabemos superficialmente lo que es la diferencia entre alterna y continua, ya tendemos a diferenciar. Los vehículos siempre van a funcionar con corriente continua, siempre. Pero también tienen circuitos, sensores que funcionan con corriente alterna. Por ejemplo, el alternador. El alternador genera corriente alterna. Ah, ya. Ese es un regulador ya, ¿no? Pero el En los alternador... modernos. ¿Cómo? En los No modernos. todos. En realidad en todos. Y el que se lleva la jugada de rectificar o es el rectificador. El rectificador. E incluso hay una prueba que uno hace en los alternadores para comprobar si el rectificador está bien. Pongo mi multímetro en voltaje alterno y yo directamente sobre la batería del carro. No, ya. Sí, directamente sobre la batería del carro. Voltaje. A ver cuánto porcentaje de corriente alterna hay. ¿Cuánto porcentaje de corriente Poniendo alterna? en corriente alterna, poniendo en el... ¿Cómo? Normalmente es 14, 14 de continua. continuo. Sí, 14. Pero ya le ponen acá en corriente alterna, le ponen directo a la batería, dice, ¿no? Sí, directo a la Pero batería. corriente acá en alterna. Sí, lo pongo alterno y directo a la batería. ¿Ya? ¿Por Y- qué? y ahí le mandan- Porque se supone que el alternador ya rectificó y me manda corriente a la batería, corriente rectificada. Ya. Entonces a la batería no me tiene que llegar máximo de 1 voltio de corriente alterna.
¿Cuánto le manda la batería conectada a esa batería? Lo que, a ver, no es el voltaje. Lo que te estoy diciendo es El amperaje. que no tiene que mandarme más de 1 voltio de corriente alterna, el alternador de la batería. En el voltímetro debe parecer siquiera 0 voltios o 1 voltio. 0 voltios o menos. ¿Sí? 0 voltios, perdón, Ahí. de 1 voltio menos, para abajo. Ahí en ese rango. Sí, pero si viene y me sale, yo le pongo, y chuta, me sale 6 voltios de corriente alterna. El rectificador del alternador está ¿Dónde va allá. el rectificador interno? Sí, internamente. El rectificador del alternador está fallando. O ya está mal. Sí, está fallando. Porque O sea, no está haciendo el proceso de rectificado. Y Ahí una como batería. está se verifica Sí, es una manera de verificar el rectificador. Digamos de esa manera. Nada más. O sea que debería mandar, profesor, ahí, en este pedacito, te repito, lo pone en corriente alterna, ¿verdad? Sí. Los pone en los polos de batería. Debería mandar que esté bien, ¿cuánto? 0. De 1 para abajo. De 1 hacia abajo. 0,9 hasta 0,9, Sí, 1. de 1 para abajo. De 1 para abajo. ¿Y qué Sí. pasa si la pongo aquí en 600? Lo mismo. Lo mismo. Solamente es subir la escala. Solamente subir la escala. y ahí para ver la batería si está descargada o cargada, cuánto tiene. Ahí tiene un back que te mantiene por ahí. Bueno, hay una prueba que se le hace a la batería para ver. Hay personas que compran. Usted sí tiene esa, pues, para las baterías. Pero usted tiene ese grande que es como con una resistencia por dentro que parece. Ese nunca lo tuve. Tengo un más pequeño. Bueno, hay personas que compran esa cuestión para la batería, uno grande, y tiene por dentro una corriente resistencia. alterna. Claro, ¿Pero qué es eso? para más de 1000 baterías. ¿Qué caso voy a poner más de baterías? Ah, para ver. Bueno, si vendo baterías es diferente. No, ni eso se usa nomás lo otro. Y le comento lo siguiente. Básicamente, pongo el multímetro en una escala de 20 voltios de corriente continua. Pongo las puntas en la batería y digo, oye Tito, dale pique a tu carro. Dale pique. Si la batería baja de 9 voltios en el momento del arranque, esa batería ya está llegando al fin de su vida útil, o ya llegó al fin de su vida útil. Porque Ajá. la mitad yo le di lo mismo, estaba en 2. Le dio arranque y bajó a 3. Ya Esa batería ya Ya no vale, ¿sí? ya no vale. Ya por gusto, y allí que carguen. Sí, ya no vale. Un año ese que tiene. Nomás tiene un año y yo le fue a sacar líquido y salió negro. Ya no vale, ya no vale. Yo creo que la mayor, todas las baterías salen cuando tú arrancas el carro, salen 9.75. Sí, Ese es su sí. norma. Cuando baja de 9 es la Ah, cuestión. y ella cuando, que ya baja, no. cuando baja de 9, por eso digo Porque yo con el tú tienes creo que tú Porque tienes yo creo que el carro. arranque es el que la más energía se lleva a la batería, ¿no? Sí, sí, exacto. Eso más es la arrancada. Baja nueve. Por aquello, La arrancada. No, sí. cuando le va a arranque. Eso. Se cuando le das va. pique. Bueno, Sí. sí. Cuando le das Ahí. pique, simplemente aquí estoy en la batería, Sí. le digo, dale pique. Si baja de 9, o sea, de 9 para abajo. De 9 para abajo, esa batería está llega ya. De 9 para arriba, Está bien. Está bien. bien. Esa tuya tiene como 9 pasada, la vieja, la que tiene suelta. Sí, tiene. Porque Ya. yo te agarro los prendo de 9 a 10 hasta 11 y arranca. Claro, tu batería baja, tú prendes el carro, 10 a baja 11, 9.75, Ahora. 9.50. En estos días siempre les he dicho, ¿cuál es el voltaje ideal de carga de una batería? Ya el carro está prendido, yo le estoy midiendo voltaje, ¿cuál es el voltaje ideal de carga? 12.5, ¿no? No, debe No. hasta 13, 12.5 es bajo voltaje. Ya 14.5 es bueno. 14.5. Pero sin prender nada. 14.5. Porque ¿Cómo viene? Mira, yo compré un 14.5. De 14 a 14.5. Pero sin prender nada. ¿Cómo? Sin prender nada. O sea, aparte de los. Incluso hasta con los consumidores prendidos. La batería no te tiene que disminuir de 14. El voltaje ideal prácticamente de una batería es 14 voltios. 14, No, 14. media buena que ya. O sea, y no solo la batería, El el alternador, alternador. porque el alternador es el que se lleva la jugada. parada. Mira, yo ahorita compré un cargador de batería. Incluso si tú ya ves que él no está bajando, ya le haces la otra al profesor del alternador que compré. Claro. así. Claro, la prueba, sí. Tiene el 0.6. ¿Qué iba a decir? ¿Compró un cargador? Yo pensé que era 12 voltios. No. ¿De qué? Se dice que trabaja a 12 voltios, pero en realidad la carga ideal de un vehículo es 14. Pero ese yo lo vendía el alternador. Si tú vienes y a tu carro, a tu Nissan, tú vienes, le mides la batería y tú te marca 12, 12.5, ese carro no está cargando. Un carro carga Ya, cuando ahora me digo. está por los 14 voltios. Pero Y no- lo más no fácil se le ha es- apagado, todo bien, pero. Oye, lo más fácil es que cuando un alternador carga, yo saco un borde. Profe, una consulta que estamos aquí. La batería cuando ya está así dañada, descontrola lo que es la alarma, todo. No. Sí, 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 la alarma te la pone loca.
Porque Pero ya monté es que suficiente. ese carro se Es que prende el todo, apenas se prende todo noche como si alguien tuviera subido, como que se ha puesto sensible en la Tiene un alarma. espíritu, Pero yo creo que es por la batería, ¿sí? No es el duende que se te sube. No sé. Pero no sé ¿Cuál si. es la batería? Puede ser por la batería que está ¿Qué mal. tipo Claro, tiene la batería? Un año y algo. o está muy sensible el sensor de golpe. Porque el man prende la alarma, pero solo prende las luces solo del lado derecho, el lado izquierdo ya no prende nada. O te No digo- vale la puerta del lado O izquierdo. está muy sensible tal vez el sensor de golpe. Tiene mucha ¿Dónde sensibilidad. vas a eso? Es un cuadrito así, usualmente va ubicado. Ah, es el que le dice el. Pero tiene una perilla, ¿no? Sí, sí, Una para- perillita. para así, bajarle la eso. sensibilidad. Es como los sensores de foco que tú compras. Para Tiene bajarle una exacto, perilla. para bajarle la sensibilidad. La sensibilidad. Puedes intentar bajarle la sensibilidad primero. Pero además comenzó a activar es cuando ya Mucha salió sensibilidad, la batería. Pero en carros actuales, un carro que te esté cargando 13 voltios, ese carro te está funcionando mal. Te va a trabajar mal. Se te desconfigura ese carro. Tiene que No cargar- debe bajar el medio 14. Tiene que cargarte Ya, y cuando Eso uno sube todo. 14 para arriba, sí. Cuando Y uno tú, prende- y tú prendes el aire, prendes las luces, prendes el 14. parqueo y tiene que... No tenía 14.5. Pero con el control prendido. Sí. Claro, control prendido, claro. obviamente, Claro, con prendido. porque ya, Profe, y cuando una batería, por decir, me mandó a 15, me mandó a 16, ya está mucha carga, Va ¿verdad? sobrecargando, sí. Ya, ¿cuál es el problema ahí? ¿El alternador? El regulador, Regulador. del alternador. Ya está malo, ¿no? Porque la batería se seca, la seca muy rápido, ¿no? Claro. La recalienta. O la hincha. Sí, la sopla. la sopla, la explota. explota. Sí. Los cargadores actuales ya llegan hasta 14.75. Yo compré uno chiquitito nomás. Porque esos cargadores, tú lo viste ahí. Este que está aquí, Chiquitito que este para medir tiene 14 temperatura. puntos el líquido de freno, 75. ¿verdad? No, temperatura. La temperatura. Cuando la batería está en 14.75, automáticamente se Profe, apaga. nosotros no podremos reparar un cargador de batería ya con esto, no es lo mismo. No, eso es más de la electrónica, los que trabajan reparando televisores, esas cuestiones. Aquí a mí me regalaron uno y... Tú tienes ahí. Uno que me regalaron está bien como, Tráeme, es como un tráeme. antiguito así, pero no sé si vale o no vale porque Tráeme, lo conectamos a tráeme. una batería en vez de cargarla, la descargó. ¿Sabe qué? Es rectificador. Ella era la que me estaba vendiendo ya claro. Me estaba regalando, chavo. Yo me cuando me la puse, aquí está, asegúrese. Y yo que le digo, ¿eso dónde viene? Oye, placa, ese es el rectificador. Eso lleva un rectificador de 4 patitas. Y se cambia nomás a mano. Exacto, revísale bien. Es Ese más, no ya- dice que no está cargado, no vale. Me llamo la batería y dice, bueno, por lo de ¿qué pasa? ¿Tú Debe bajar. eres el que tienes comprado la batería? A ver, sigamos aquí. Escuchen. Entonces, si algún día les digo, muchachos, vayan a medir la batería, no creo que vayan a coger dinero acá. No, pues se van aquí a 20. Hay que volver. Ah, Ya nos vamos a acordar de ustedes ahí en. sí, siempre pónganla en escala de 20. En el de acá, El medio derecha, pasa Wendy y escala de 20. Ya, sí. Escala de 20. Porque En escala de 20 voltios de corriente porque continua. de 20 no va a No, pasar eso nunca. Es en escala de 20 porque es la única escala que me marca. Si tuviera escala de 15, fuera escala de 15. Es la Exactamente. escala que esté más cercana. Aquí me llega, ¿hasta dónde me llega la corriente continua? Aquí está el dibujito. 1000 voltios. ¿Hasta dónde está? Aquí ya 700, ¿qué? Ya no, ya es alterna, ¿no? Sí, ya es alterna. Ya es alterna, nomás hasta aquí. Hasta 1000 voltios. Sí, sí, ya, ok. Profe, y ahí Aquí para acá no tiene alterna. nada que ver este botoncito aquí en esa posición. ¿Qué cosa? De esto que le cambia aquí y se... El botoncito hold es cuando tú quieres un dato, lo quieres congelar. Digamos, estás midiendo la batería o alguna cosa y tú vienes, lo congelas. captura. Sí, lo congelas. Bacano, tío. Es una captura de iPhone. Vamos a ver qué significa hall en español. Caliente. No, eso Pero Congelar, tiene congelar. tres opciones creo ahí. ¿Y de acá? Igualito. Lo mismo. Si le aprietas así es para el este y si le pones así, un hold. Ah, hall. Ahí se congela. Ah, ya. Sostener. Era hall. Sostener. Bueno, son. Ese como tú, le ves la pantalla. Son only. Ah, ya. Solamente cambia, Cambia la serie. el modelo. Sí. El modelo. Y los ohmios, El mismo otro. la resistencia. Ok. Una de las partes más importantes aquí es la escala de resistencia. En este multímetro, esta empieza por 2000. En el de acá cambios más sensibles. Acá empieza por 200. ¿Por qué va a ser más sensible acá en 200 que acá en 2000? Porque aquí tiene más decimales. En 200 te va a dar más decimales que el de acá que empieza por 2000. Es decir, esa maricona que... Rey. Es decir, que si yo mido la resistencia de algo, de cualquier cuestión, digamos que eso tiene 50 ohmios de resistencia. Como aquí empiezan 200, me va a marcar
50.8, 50.9. En cambio aquí, como empieza en 2000, me va a marcar en cambio 50 o 51. No va a marcarme el decimal como Exactamente, eso. sí. El decimal no va a... No lo va a ¿Esto marcar. en qué? Para resistencia. Sí, Para resistencia, ¿no? sí, para resistencia. Este aquí dice la resistencia. Este de aquí tiene más escalas de resistencia que este. Ahora, yo las escalas de resistencia son las más útiles que puedo trabajar en esta área. ¿Por qué? Está grabado. Porque yo quiero saber si determinado embobinado está a tierra. Digamos que esto tiene un embobinado interno y yo quiero saber si el embobinado interno de esto está a tierra y no debe estar a tierra. Vienen usualmente, yo los he visto que ponen en continuidad. ¿Qué es esto? No, es de aquí. Ahí. Ya en continuidad, aquí se volvió. Ya. Pero en continuidad te va a marcar lógico cuando tiene una transferencia directa. Exactamente. Ya. Aquí, ¿qué hago yo? Cuando yo quiero saber si algo está caído a tierra, pongo en la escala más alta de resistencia. En este caso sería 2 millones y en el caso de AYK sería 20 millones. ¿Cuál en este caso sería más sensible a las altas escalas? ¿2 millones o 20 millones? El de acá. Porque puede ser que esto tenga un pequeño alambrecito ya con la última que esté ya a carcasa. Ya. Y el de aquí no me lo lee porque es, digamos, de 3 millones de resistencia. Pero el de acá sí me lo va a leer. Entonces, con la escala más alta de resistencia, yo lo que hago es veo si los embobinados están a tierra otra vez. Están a tierra. Cuando un embobinado está aterrizado, el embobinado pierde su capacidad. Un embobinado aterrizado pierde su capacidad electromagnética e inductiva. Por ejemplo, en un alternador que tenga aterrizado su estator o su rotor, o la coronilla o el rotor, ese alternador está perdiendo efecto electromagnético y ese alternador ya no va a estar cargando bien. Ese estator yo siempre lo he medido en continuidad. Claro, puedes medirlo en continuidad y después sabes qué. Sí, chamo. Y después sabes qué. Y después le pones la escala más alta de resistencia. ¿Ya? Pones una punta en una de las patas de la coronilla Sí. y en la otra parte, que es la carcasa, el núcleo, lo raspas y empiezas así, punta por punta. Y si en una te marca, está ido, aunque sea un mínimo a tierra. Ya no sirve. Sí, está trabajando. Pero ya no- Pero ya completamente no está trabajando como debe de ser. En cierto punto el esmalte se le fue y está haciendo contacto. Así. Ahí que comienza a pitar, que se baja. No. Yo digo con el aparato para saber que ya está. No, ya el aparato reposa. no te va a pitar. Y no sé. Solamente te va a marcar un valor. Ah, ya, Te va a ya. marcar Que no un debe valor. marcar nada, ¿verdad? Sí, no debe marcar nada. No debe marcar nada, exactamente. Y ya se escala. Sí, la más alta de resistencia. Las escalas que más usamos aquí son voltaje y resistencia. El voltaje, porque nosotros vamos a medir desde la batería, Así que para que vamos a medir cuántos voltios le llega a un sensor, porque los sensores, el 90% trabajan a 5 voltios La mayoría casi todas. o 3.3 voltios. Entonces, si yo quiero medir un sensor, en este multímetro, ¿en qué escala me ubicaría? Si el sensor tiene 5 voltios. De 5 voltios. Sí. El de 20. El de 20. El de 20, porque el de 2 es muy pequeño. Y supongamos que yo quiero medir un sensor y ese sensor Resistencia. yo sé que está alimentado por un voltio, pero no va a ser alimentado por un voltio. Pero digamos, ¿en qué Dos. escala me ubicaría? Dos. En 2. Dos. Porque ahí es más sensible. Sí, más sencillo. Es más sensible. Un multímetro, entre más escalas tenga, es más sensible. Ya. Entre más escalas tiene, es más sensible. Como Por lo menos, digamos, este de acá, Tiene más me gusta el Trooper que tiene bastantes escalas en resistencia. ya. Es muy sensible en resistencia, me gusta eso. Me gusta el Trooper en ese sentido. Tú le metías así. Sí. Hasta para empezar. Ajá. Es lo mismo. Tiene más escalas en resistencia. Porque eso, la escala de resistencia es una de las que más usamos. Porque en resistencia podemos medir todo lo que son embobinados. Todo lo que son embobinados. Y prácticamente el embobinado en un vehículo lo vamos a ver en todo sitio. El embobinado lo vemos en
los sensores, en los inyectores, en las bobinas. Bueno, los cables de bujía no tienen embobinado, pero también utilizamos resistencia. Utilizamos la resistencia para medir un cable. No me llega corriente de aquí hasta acá en este cable. Vamos a ver qué tan resistivo está. Este relay, no sé si la bobina esté bien. Ya. Lo pongo en ohmios. Digamos en este caso en 2000. En el 2000 y lo mido. Mira, tiene 82 ohmios. Este relay, la bobina de este relay, ¿sí? Ahora voy a medirlo con el de acá. Una decimal. Mira, 83.6. ¿Sí ves? Que es la decimal. Los decimales. Ajá. Eso es para medir que los quejos vienen del relay. Ya, ese Sí, se viene en sí. 85-86 se mide. Sí, 85-86 mide el embobinado del relay. Y si Entonces, está malo, está más alto, ¿sí? Está pasado. Está pasado, recalentado. por ejemplo, supongamos que este relay no me esté funcionando. Yo quiero saber si el relay está bueno sin necesidad de ponerle corriente. Mido el embobinado. Pero supongamos que no me sale nada. El embobinado se cortó. Esto está mal. Y si está por quemarse, usted dijo que era una altura más. Sí, se pone más resistivo. Más resistivo. Se pone más resistivo. Más alto. Sí, más alto. Más alto. Es como yo quiero saber si hay continuidad aquí entre el 30 y 87A. Sí. Yo puedo hacerlo también en resistencia o puedo hacerlo en continuidad. Voy a hacerlo en resistencia. 30. Sí, continuidad. 30 y 87A. Aquí no va a pitar. El 87 siempre está activo. Pero no sale nada. No es nada de cabeza. Aquí 0,1. 0001. 0001. Hay continuidad. Hay un valor. Eso es en resistencia. Sí. Ahora vamos con este. 30 y 87A. 0001. Sí hay continuidad. Es con cero ya. Ya se fue, ya marcó uno. Es la cama sensible, de verdad. Más decimal. Más sensible. Ya, entonces 80 debe marcar el. En ohmios. Yo quiero saber cuánto de resistencia tiene esto. Este bombillo. Ni sé si vale. ¿Dónde lo pone ahí? ¿A la alta o a la baja? Indiferentemente. Vamos a ver. ¿Cuánta resistencia tiene este bombillo? Tenme aquí bombillo. Tú subías a todo húmedo. No. No. Mira. 0003 tiene. Ni un ohmio tiene. Ni uno. Tiene. Sí, pero se puede ver con eso también si vale o no vale, no, sin probarlo. Sin prenderlo. Porque yo no sé si, claro, no sé si vale. Mira, mira. Mira con el carro, cuando lo compré. O capaz que no vale, pero bueno. Capaz que no. Solamente viene. Capaz que no vale, digo. Solamente tienen un lado. En la maqueta, pruébalo. Mira, aquí marca con decimales. No tienes ni un ohmio. No tiene ni- Tiene 300 miliohmios. ¿Y si lo vemos con la acá? Vamos a ver con esto. Pero yo de aquí, por eso me dijo eso. Sí, claro, vamos a ver. Este creo que- ¿Un hombre cuánto es? Vamos a ver con este. Un ohmio son 1000 miliohmios. Tiene que venir el 1000 acá. Allá, acá. Estoy como- Está viendo acá. Está perdido, sí. Mira, acá en realidad me marca 0, como si fuera continuidad. Es por los decimales allá. que Claro, tiene. por los decimales. Mira, que los decimales son útiles. Aquí me marca continuidad. Prácticamente dice ahí no sirve. Vamos a ya. ver este. Venga. Este de aquí es carcasa con Sí, patas. exactamente. Carcasa con una de las patas. 01. Un ohmio, 0,1. 0,2. Es como la de alta y la de baja. 01 qué, 02 qué. ¿Sabes qué? Pascuales. Pascual. Mil ohmios. 0. Vamos a ver con el multímetro de acá. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es el Pascual. clase de Ah, mira, aquí se ve más sencillo. 1.5, 1.4. No, 13. Ah, 5, sí. ¿Cuál aquí sería el punto alto? Ese. El 00 punto. No, 00 punto. No, 000. Les cuento algo. 2 puntos. Les cuento algo. Sí. El punto alto es el que tiene menos resistencia. Porque tiene que tener menos resistencia para alumbrar más. ¿Qué quiere decir? El 1. Quiere decir que el que tiene 1.3 es el punto alto. Es casi como el relay. Y el que tiene 2.8 es el punto bajo. Mierda. Es casi como el relay, porque si sale más, tiene menos y si tiene menos, sale Ah, más. ya. El 1.3 está bueno, más alto. ¿No entendí? Es que se conjuró toda una conversación Esto interna. tiene no dos escucho más. puntos. Este es un bombillo de 2 puntos. Sí. El punto bajo y el punto alto. Ya, Un punto alumbra más y otro punto alumbra menos. obviamente.
Entonces, el que tiene menos ohmiaje, El más. tiene menos ohmiaje, más alto. es el punto que es más alto. O sea, la luz Mira, alta. Claro. uno marca 1.1 Sí. y el otro 2.8. 2.8. El que marca este punto, que marca 1.1, va a alumbrar más que el de acá, que marca 2.8. Entonces es la alta. Ya, ya, ya. La que- No. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué es? A ver, digo, ¿por qué? ¿Por qué? Alguna más. ¿Y este por qué es la alta? No. Sí, es la alta, pero ¿por qué? Hay una pregunta, ¿por qué? Que si él tiene menos número acá, número menor, y alumbra más, ¿por qué? Por la resistencia. La resistencia tiene Es lo mismo que arreglar el monaco. Por la resistencia. Ese es el- Exactamente, por la resistencia. Porque el que tiene menos resistencia va a tener más paso de voltaje y por ende va a alumbrar más. ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia? Profe, te digo que ahí voy a mover La resistencia sí la conozco. Ya, pero ¿para qué se qué es la resistencia? Para que no se queme el foco. No, ¿qué es la resistencia? Es fácil. Yo Su palabra no me lo dice. Resistir. Resistir, ¿pero qué resistir? tengo mi concepto. ¿Cuál es tu concepto? Es un opositor a la corriente, la resistencia. Eso es todo. La resistencia es la oposición Opositora a la corriente. o oposición a la persona. Opositora. O sea, lo contrario. Sí, pues sí, La se pone. oposición a la persona. Se puede. Opositora. Decir, es como una bobina encendido. Chamo Tú la pones presidente. y dice, coño, me calienta demasiado la bobina. ¿Qué hago? Tú vas con suerte alguno, no tenés resistencia, la pones ante la bobina. Porque la bobina va a soportar toda esa energía, esa calentura y te manda lo que necesita. O sea, que vas a probar también cómo a ver si vale o no vale, ¿verdad? O sea, sin probarlo. Esta pruebadita. Porque si uno marca porque está cortado el filamento. Digo yo. Tú grabas, tú dices, esta Buena prueba es. sí, resistencia, ¿no? Pero también lleva amanecido 2 días. Chamo, presidente. No, yo no me olvidé de esa vaina. Yo no. A ver, aquí.